A Margarita, Carlos, a todo el equipo, digamos, técnico, que realmente nos dan una mano enorme para que podamos cada martes escucharnos, aprender, debatir, así que estamos muy contentos, muy, muy contentos. Sí, sí. Bueno, ahí está entrando Martín. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está el doctor Gustavo Calderón, que también hoy nos va a Calderón. ilustrar. La verdad que un gusto. Muy, muy bienvenido. Qué alegría verte. Yo también. La verdad que un gusto enorme. Un gusto enorme, enorme. Bueno. Qué bien. Bueno, aquí tenemos también a Rodolfo. Rodolfo, bienvenido. Él es un hombre del obispado, es un diácono muy destacado que está con nosotros también, junto con Horacio Varela Roca y demás, en esta actividad que hace años venimos llevando desde los aspectos psicosociales y espirituales también, en el diálogo interreligioso, aún en los ámbitos laborales, que es muy importante. Bueno, también tenemos la presencia de José Alessandroni, del Subensenada, que trabaja en la subcomisión de prevención de adicciones, una tarea, la verdad, fantástica, que hace con todo un grupo de compañeros del SUPE que se han formado, han hecho una diplomatura, hacen acciones muy concretas en prevención de adicciones. Así que muy bienvenido también a José y, por supuesto, a través de José a todo su equipo, ¿no? También está Ana Matilde Israel, la doctora, bienvenida. Bienvenida, doctora Israel, querida doctora Israel. Presidente y actualmente está con nosotros también en la Sociedad de Medicina del Trabajo. Ella ha sido presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Y ahora está la doctora Pileu, también Salomé Pileu, trabajando, y estamos trabajando con ella unísono para capacitar a todos los médicos del trabajo en la parte clínica. Por eso es muy importante en las empresas, en los gremios, que estén en la Sociedad de Medicina del Trabajo, capacitando a todos los médicos que están en las áreas laborales, los especialistas en seguridad también. Bueno, un lujo, Gabriel, tener a la doctora Israel. Acordate que cuando le tocó exponer a Julián Cuquier, con un cariño enorme, porque la doctora Matilde Israel fue su profesora. Su profesora. Así que un cariño enorme, un lujo que esté presente, igual que todos, ¿no? Claro, una gran clínica. muy amable. Sí. Y traemos los saludos también contento. del profesor Roberto Reusi, de Jorge Mercado, que son también profesores y autoridades en medicina interna. Y de la Escuela Superior de Medicina que enseñan esto. Y de la Escuela Superior de Medicina, también la Asociación Médica Argentina, la Universidad de Buenos Aires, y muchas universidades también. Y claro. Así que es un privilegio también.
Un privilegio, incluido hasta ahora todos los que han venido disertando, y yo tengo contacto con algunos que escuchan y demás, como fue la exposición del doctor Jorge Jaritos hace poquito, contando una temática muy, muy importante para este momento de COVID, el tema de olfato y gusto, ¿no? Con lujo de Claro, detalle. Jorge Este, Jaritos es miembro también de la Sociedad de Medicina del Trabajo en la comisión directiva. claro, claro, Él es un adjunto muy importante en la docencia en el Hospital de Clínicas, en la primera cátedra de otorrinolaringología. Y justo tal estábamos cual. hablando con el ingeniero Tabucci el otro día y hablábamos también de esa exposición y cómo algunos temas, ¿no? Se aclararon en relación a algunos porcentajes de algunas otras patologías que no son COVID, pero que tenemos que tener en cuenta cuando se hacen los cálculos, los porcentajes para tener una política de prevención en las empresas, ¿no? Tal cual, tal Así que cual. eso es muy, muy importante. Yo quería también destacar, Gabriel, que con tu presidencia de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y la articulación con el doctor Nicolás Santoro de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, digamos, se han aunado esfuerzos y realmente esta unificación, digamos, en criterios de medicina laboral, también hace mucho bien a todos los médicos, porque uno habla de médicos del trabajo y parece que estamos hablando de Buenos Aires, y es la República Argentina, ¿no? Es de todo el país, ¿no? Que están atentos a escuchar. Yo quería destacar también que está Mirta Chincota de Sí, AA, que realmente es un gusto que esté, y también está entrando la doctora Sandra Gutiérrez de Colombia, Ujú. que también es un gusto que esté con nosotros, ¿no? Así bienvenida, sí. que cada vez, cada martes, en este ciclo de entrevistas con especialistas, con profesionales, con gente que nos ilustra, realmente uno crece, va creciendo a pesar de la pandemia, de la cuarentena, de las problemáticas por las que atravesamos, realmente uno tiene este tiempo como para ir pensando. Yo, mientras tanto, y mientras siguen entrando las personas, quiero presentar a nuestros disertantes del día de hoy. Correcto. Hoy tenemos dos también disertantes de lujo, el doctor Gustavo Calderón y el doctor Nicolás Carrieri. Dos apreciados amigos, además, ¿no? Porque uno también en esto tiene esta mirada de las relaciones, los vínculos y demás, ¿no? Entonces, en principio, el doctor Gustavo Calderón, que es cardiólogo, es el exdirector del Consejo de Epidemiología de la SAC, actualmente es el director médico de la obra social de la construcción y coordinador del equipo de adicciones conjuntamente con la licenciada Alejandra Hurwitz de la obra social. Él va a dar como tema cómo nació el equipo de adicciones y las acciones que se realizaron en formación de formadores en delegados, ese papel que tiene la juventud, digamos, que él va formando, y la epidemiología de las adicciones en los trabajadores de la construcción. O sea, un tema Bien, muy, bien. muy, muy interesante. Y el doctor Nicolás Carrieri, que es médico especialista en medicina laboral, él es jefe médico de TGN, miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y además es integrante del Comité de Salud o del Departamento de Salud, ese comité consultor de salud ocupacional del IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Así que tienen
una visión muy interesante y él va a hablar de telemedicina y la tecnología, ¿no? Correcto. Digamos, la ayuda de la medicina laboral. Así que realmente hoy tenemos otros expositores de lujo, ¿no? Que cuando vos nos digas cuándo, comenzamos, Gabriel, pero siempre con tus palabras, ¿no? Sí, sí, cómo no, un Bienvenido. segundito, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, también está con nosotros Carlos Miller. Carlos Miller también es un gran cardiólogo, estimado Gustavo, que está acá con nosotros, está en la comisión directiva de la Sociedad de Medicina del Trabajo también. Así que Un bueno, gusto, sería, Carlos. Y un sí, seguidor, permanente. y claro que También sí, está la licenciada Mirta Cassese, especialista en adicciones, así que también es un gusto que nos vaya, digamos, acompañando, ¿no? claro. Está Roberto Ferrari también, el cual es miembro de ASPRI, del cual tengo el privilegio de ser presidente. Es la Asociación Argentina de Seguridad Privada, que está trabajando en todos estos temas de hace muchísimos años también. Claro. Gustavo Calderón, y ahora vamos, hay un querido colega cardiólogo que hace 2 días ha fallecido. Nosotros estuvimos aquí hablando de él y orando a Dios para su recuperación por el COVID. Julio Zambrano, un cardiólogo importante de terapia intensiva, y bueno, ya ha fallecido hace 1 día y medio, más o menos 2 días. Estábamos hablando con otro querido colega también que, bueno, lo conocíamos, nos tocó hacer guardia hace muchísimos años en el sanatorio El Buen Samaritano, y bueno, y esto ha sucedido, ha dejado dos hijos, uno de ellos está estudiando medicina, su señora esposa Sandra, una física muy importante también del Instituto Nuclear. Realmente, bueno, hay médicos que están falleciendo especialmente, ¿no? Entonces es algo que también estuvimos hablando también con muchos otros colegas de medicina interna, terapia intensiva, como ser el doctor Jorge Neira, que también está con nosotros en protocolos de medicina del trabajo. Bueno, son todos temas que tenemos que ir abordando. Si me permiten, vamos a tener una invocación a Dios, fuente de toda razón y justicia, como dice la Constitución Nacional, para que realmente pueda su familia seguir adelante. Ellos lo han tomado con una fe férrea, pero bueno, son momentos de dolor también. Y dolor dentro de la comunidad médica, porque la comunidad médica, el hombre, la mujer, también siente dolor cuando un colega fallece. Dios, te pedimos tu bendición y tu cuidado y tu fortalecimiento para Sandra, Siri, para toda su familia, para su hija y para su hijo, quien está estudiando medicina en 2.º año. Y Señor, hay muchos otros que están padeciendo estos momentos también, pero bueno, en este conocimiento invocamos por todos, para que realmente esto cese y muy pronto podamos tener una normalidad. Dejamos todo en tus manos y aún esta conversación, y que podamos ser sinceros, y gracias por estos expositores que tenemos y que nos han de ilustrar con toda sinceridad sobre la situación actual en cada una de sus instituciones. En el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. También aquí está el rabino Mobileski y algunos otros también de todas las confesiones religiosas que estamos trabajando en ACSAI, ¿no? En la Asociación Médica Argentina, con otras sociedades científicas también. Y como les decía, hay algunos gremios que también tienen grupos de oración, como empresarios y profesionales, Es importante para seguir adelante cuidando la persona.
Bueno, adelante, estimado Ernesto. Sí, yo la verdad, Gabriel, en estas, digamos, muertes de colegas y de médicos muy importantes, realmente son de impacto, ¿no? Pero el hecho de que la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, junto a otras instituciones, trabajen, breguen, continúen buscando la posibilidad de conocimiento y de articulación, es lo que quisieran todos, ¿no? Eh, Claro. Así que bueno, realmente en este momento tan difícil, ¿no? Como sociedad, hay que atravesarlo y tenemos que continuar en nuestras tareas, ¿no? Yo quería dar también la especial bienvenida a Leonardo Migliaccio y a Sí, Migliaccio de Abbott, de Abbott. Argentina, que el próximo miércoles 1 de septiembre, junto con Mario Casado y con Florencia Rosit, nos van a hablar de la tecnología, digamos, al servicio de la medicina laboral, en temas como adicciones y diabetes, así que lo vamos también a estar Claro esperando que muy bien. Y también le doy la bienvenida a Sandra Gutiérrez desde Colombia, que nos hace el esfuerzo de sí, venir, ¿no? bienvenida. Así que la verdad, un lujo. Bueno, sin más, Internacional. Gabriel, vamos a presentar, como decíamos, a nuestros dos queridos, apreciados profesionales que hoy nos van a hablar. Si a vos te parece bien, eh, vamos a empezar con el doctor. Ay, yo no tengo acá Calderón. el Calderón, ¿no? Es el porque no había visto el Sí, póster. sí, Bueno, Calderón vamos y a después. empezar entonces con el doctor Gustavo Calderón, que ya lo presenté, pero que realmente hace una obra fantástica, Bien. una tarea bárbara como director médico de la obra social de la construcción y toda la tarea que viene desarrollando ya hace años, más de 3 años, en el tema de prevención de adicciones. Así que bueno, sin más, Gustavo, te escuchamos en primer lugar. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias Ernesto. La verdad que ha sido vos mucha ayuda, parte de nuestro crecimiento en la obra social en este programa de prevención. No sé si todos lo saben, pero me parece que merece tu agradecimiento, ¿no? Porque nos has orientado, particularmente a mí me has orientado en un montón de cosas y es así que en los últimos 3 congresos o 4 congresos que hicimos internacionales, vos nos has ayudado y participado en nuestras jornadas internacionales. Pero bueno, un poco la tristeza, ¿no?, del doctor Zambrano es una cosa que nos pega a todos, ¿no? Y uno voy a aprovechar preguntas, porque ustedes son los especialistas. Esta pandemia nos trajo a nosotros varias incógnitas, ¿no? Varios problemas para resolver, que está muy ligado a lo que ustedes hacen y ligado un poco a la tarea de prevención que nosotros tenemos en las adicciones, ¿no? Porque si nosotros hablamos del ámbito de trabajo, hoy los problemas que se plantean y que ya veníamos sufriendo, ¿no, Ernesto? Es la tecnología, cómo vamos a usar esta tecnología y cómo vamos adaptándonos a eso. El otro problema que teníamos es cómo hacemos, yo lo digo estas palabras porque son los temas que nos tocan a nosotros, no solo como director médico, sino por ahí que yo represento una obra social, ¿no? Donde decimos cómo hacemos para el desarrollo sostenible del trabajo, ¿no? En estos cambios. Y el otro tema es la organización del trabajo, por eso lo tocaba ahora. La pandemia cambió un poco cómo vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿no? Porque mucha gente no vino a trabajar, mucha gente no estuvo en la obra social y vemos que esto va a generar un nuevo cambio. Entonces, sobre este cambio nos genera mucha incógnita, ¿no? Que supongo que esas son las cosas que ustedes van a ir trabajando en adelante, ¿no? Y cuando nosotros empezamos en adicciones, que esto comenzó en el año 2009,
En el año 2009 nosotros estábamos con una construcción de Atucha 2, la central termonuclear que está en Zárate. En esa central nosotros teníamos 3.000 trabajadores, ¿sí? A esos 3.000 trabajadores se le hacen, como empresas grandes, a veces controles, y encontramos en 1.000 trabajadores, de la que se hicieron los controles, un número importante de, al hacerle análisis de orina, de consumo de drogas psicoactivas. Entonces eso trajo todo un problema, un análisis. ¿Y qué es lo que más nos llamó la atención? Que nuestros propios delegados, gente que los delegados son elegidos por los trabajadores, ¿no? Porque en cierta manera los tienen que representar, los tienen que ayudar si tienen alguna dificultad, eran los dealers. O sea, que los trabajadores de la construcción, ¿sí? Los mismos delegados le vendrían droga a los trabajadores. Entonces dijimos, esto es un problema enorme. Entonces el secretario general en ese momento, con todo esto, empezó a replantear, Gerardo Martínez dijo, tenemos que trabajar, es así como nace nuestra primera tarea en el 2009, de crear en la red social que nosotros tenemos muy grande, buscar gente de distintos sectores, de distintas áreas, para armar un equipo de adicciones. Así nace nuestro equipo. Esa fue la primera vez en que nos juntamos todos, distintos profesionales. La red de la UOCRA está formada por un montón de, digamos, como departamentos, como lugares. Está Construir Arte, está la Fundación de Capacitación, está Construir Salud, está el Sanatorio Franchín. Entonces, todas estas áreas se buscó a distintas personas, distintas capacitaciones, y formamos un equipo de trabajo. Eso fue nuestra primer año de reunión. Ahora, cuando nos juntamos, yo me acuerdo de esas charlas, cuando yo le dije, me pregunta Ernesto, ¿cómo vas a empezar a hablar? Y le digo, mira, lo primero que voy a decir es hablar un poco de la epidemiología, o sea, de cómo es el trabajador de la construcción, porque es diferente al resto de los trabajadores. Si nosotros vemos los trabajos que vos, Ernesto, ves mundialmente, de cuáles son los grupos de trabajo que están más afectados, como el transporte, ¿sí? La construcción es parte, los rurales. La primera droga que hoy se afecta en el trabajo, en las empresas, en la construcción, es la marihuana, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos la cocaína, ¿sí? Eso es lo que la mayoría, independientemente. A nosotros nos llamaba la atención de que es diferente. Nosotros no tenemos números con certeza, pero la cocaína es el principal, la droga más frecuente en la droga. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es diferente al resto del mundo? Claro, el trabajador de la construcción es una población humilde. La obra social de la construcción, creo que una de sus principales tareas que tiene es incorporar a clases sociales que están en el margen, ¿sí? En el margen de la delincuencia, de la pobreza, de la falta de las necesidades, de la falta de alimentos, que lo constituyen, ingresan a un sistema productivo. Esto es muy difícil, porque eso ustedes habrán escuchado un montón de veces que salen, que los trabajadores de la construcción, los sobre la UOCRA se pelean. Es muy difícil manejar esto, porque es otro grupo social, y el trabajo de incorporarlo y de trasladar conductas, ¿no? Porque uno habla, cuando hablamos de adicciones, sabemos que esto tiene un factor sociocultural en la antigüedad, donde la droga, las adicciones eran vistos como una cosa, no representaba un problema social, no era un problema, no era visto, era como algo normal. Es más, la historia muestra que había subgrupos, ¿sí? Subgrupos de las sociedades, cultura, el arte, que era una cosa normal. Con el tiempo, hoy lo que nosotros vemos, y creo que uno de los principales peligros que hoy está pasando para mí en la marihuana, donde empieza a ser el cannabis un instrumento de la medicina, ¿sí? Se empieza a normalizar
y a poner e instalarse en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces es como que volvemos nuevamente a esta etapa. Entonces, todo esto nos genera a nosotros, nos generó temor, ¿no? Decimos, ¿cómo hacemos? Porque nosotros tenemos, a ver, ¿cuáles son los factores que llevan a que la gente o a que los trabajadores ingresen en la adicción? Las exigencias, ¿sí? Los horarios prolongados, los cambios de horarios, cuando requiere enorme esfuerzo físico, lo sociocultural, o sea que nosotros, nuestra población, es la más expuesta por esos factores, o sea que lógicamente tenemos un mayor factor predisponente, ¿no? Que nos llevaba, o sea que tenemos que trabajar diferente. Es así que, por eso digo, retrocediendo a la historia, ¿cómo trabajamos? Esto fue las primeras charlas entre todos los grupos, ¿cómo hacemos? Vamos a tolerancia cero o tolerancia no cero. Nuestra población tiene, ustedes saben que en la construcción, ustedes han visto, los trabajadores comen asado y vino. O sea que el alcohol y las drogas están muy ligadas en nuestra gente. Es una cultura. El inicio de la construcción es eso, la obra, se juntan y van a tomar todo alcohol. Entonces, teníamos que trabajar y pensar seriamente cómo nos enfocamos en este trabajo. Y aprovechamos varias cosas, ¿sí? Sin duda que esto fue experiencia. Nosotros en el 2010 nos juntamos, trabajamos, y en el 2011 tuvimos nuestra primera experiencia. Nos fuimos a Córdoba, fuimos a un campo deportivo y pusimos el título La familia, el alcohol y las drogas. Que en este caso lo que hicimos fue juntar trabajadores y sus familias y delegados, lo cual nos llenó de mucha experiencia, porque eso nos trajo a compartir. Éramos un grupo de profesionales, de técnicos, que si bien trabajamos en la obra social, nos faltaba el contacto con la gente, vivir las experiencias, estar con ellos, ver por qué hace, qué necesita, qué quieren. Creo que fue muy rico esto para nosotros, compartir, hacer talleres, charlar con ellos, lo cual nos sirvió para focalizarnos. Digo, a ver, ¿cómo trabajamos, no? Después, 2012 fue también muy productivo, porque en esa época lo que hicimos esto lo fuimos en Paraná, y dimos el primer título, que para nosotros era hermoso. Dimos a las trabajadores el título de prevencionista en adicciones, con la poca experiencia, porque no era, estábamos, generamos y le dimos charla y empezamos a hablar y le dijimos, y bueno, y dimos un título, que lo cual fue enorme para nosotros. En ese mismo año estaba, ustedes se acuerdan de Rafael Bielsa, ¿no? En Cerdonar, nuestro secretario general se incorpora a un plan nacional que había, ¿no? De la lucha contra el narcotráfico y de la prevención de las adicciones, de la formación, ¿sí? Y empiezan las primeras palabras que para nosotros fue importante. También estabas vos, Ernesto, en estas charlas. Dijimos la formación de formadores. Digo, ¿qué es esto? Claro, yo soy cardiólogo y hay una cosa que sé, la formación y formación de hábitos saludables, ¿no? Tenemos que poner hábitos saludables a la gente. Y la otra era formadores de agentes de salud. Digo, qué interesante, formadores de agentes de salud, pero en delegados. Nosotros nos agarramos de eso, dijimos, pero esto es maravilloso. Dice, vamos a formar a los delegados, a los que trabajan con la gente, porque nosotros estamos acá, y ¿quién es el que trabaja con esa gente, con estas condiciones sociales, con esta cultura diferente a nosotros? Y son los delegados. Entonces dijimos, vamos a formar delegados en prevencionistas, en formadores y en prevencionistas de las adicciones, lo cual nos llevó a un enormes resultados, porque nos focalizamos en este tema, en prevención con formadores. Hicimos después, el próximo año, hicimos un nuevo convenio también con el Cerdonar, donde en el Cerdonar nos dan, era el curso, el plan, ese acuerdo, que no fue para ello, fue 2 años después. Ahí estabas vos, Ernesto, con Canay, ¿te acordás? Él hizo un acuerdo que era
de formación, de cursos de formación para profesionales, ¿sí? Y para formadores. Ahí es donde nos focalizamos y dijimos, bueno, nosotros tenemos 54 centros de salud en todo el país de prevención, o sea, de centros de atención primaria. La medicina en distintos lugares se centraliza en grandes centros de atención primaria. ¿Qué hicimos? Formamos a nuestros profesionales, armamos una guía de prevención de las adicciones, armamos con nuestros delegados un nexo de unión y hicimos las primeras formaciones, guías. Armamos una guía de bolsillo para el trabajo, para el delegado, un librito que era una guía de cómo tenía que hacer cuando tenía un trabajador en adicciones, le pusimos una lista de dónde lo tenía que llevar, en qué centro médico, qué psicóloga, la psicóloga tenía profesionales acá, psiquiatras que ayudaban en la formación, buscamos los mejores centros, armamos una red de contención del trabajador, lo cual fue una experiencia enorme para ese momento. Hasta acá después se junta en el 2016, que ustedes se acuerdan que estaba el pacto de San Antonio de Padua. Esto se hacía en la Basílica de San Andrés de Giles, que ahí está en Capital. Este es un pacto que lo hicieron 150 políticos y nuestro secretario general de Obra Social fue el primero que participó. Esto era la encíclica Lautaro Si, lo que era hacer como los 10 mandamientos, 10 mandamientos que íbamos, todos los políticos se comprometían para trabajar con la iglesia. Esos mandamientos eran la lucha contra el narcotráfico, la prevención de las adicciones desde la niñez, ¿sí? La lucha contra el maltrato infantil y el trabajo infantil, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre. Es así como nuestra obra social, conjuntamente con todos los políticos, empezamos a trabajar y principalmente en estos puntos. Es así como se fueron juntando un montón de cosas, ¿no? Después hicimos, ¿te acordás que nuestra primer jornada donde vos fuiste parte y dirigiste en el 2017, hicimos nuestra primera jornada internacional, que vino Carmen Bueno de OIT, vino una de las médicas de Chile, donde mostró el daño de la cocaína en la población joven de Chile, ¿no? O sea, nos mostraba, no de la cocaína, de la marihuana. Había hecho estudios, yo no me acuerdo, pero eran casi, creo, 1000 pacientes con NeuroSpec, y mostraba cómo la marihuana producía daño en distintas áreas del cerebro. O sea, fue unas jornadas muy ricas, porque trajimos, también estaba, no me acuerdo el nombre ahora, pero trajimos de España a un importante... Claro, sí, era Juan del Pozo Iribarría. Que había hecho mano a mano. Exacto. Es así como empezamos a enriquecernos y bueno, terminamos hasta el año pasado con esta tercera jornada, donde le pusimos, ¿te acordás que nosotros en la última mesa los ponemos al Estado, el Trabajo y el Ministerio de Salud en una jornada tripartita, donde planteamos lo distinto, cómo podemos abarcar y cómo podemos resolver las distintas situaciones de las adicciones? Pero bueno, fue una enorme riqueza que seguimos trabajando, por supuesto, todavía nos falta mucho, pero al mismo tiempo armamos redes. Vos viste que hoy, otro de los temas que este año nos estamos trabajando ahora con Instagram. ¿Cómo trabajamos con las redes de comunicación? Porque ¿cuál es la comunicación más efectiva? Este año, así como yo le dije de todo lo que cambia en el ambiente de trabajo, la comunicación también cambió, porque nosotros hacemos con la Cámara Argentina de la Construcción todos los años entre 20 y 30 charlas en todo el país. Vamos y damos charlas a los obradores, en las empresas. Este año no lo pudimos hacer. Entonces dijimos, ¿cómo volvemos, cómo nos incorporamos a la actividad de prevención, esta sensibilización y concientización de las adicciones en el mundo del trabajo? Entonces empezamos a hacer charlas de Instagram, estamos con el Facebook, la verdad que estamos retornando y capacitándonos en nuevas herramientas que no son tan fáciles, ¿no? La verdad que para mí, por lo menos para los chicos, es mucho más sencillo, pero dar una charla en Instagram o dar una charla tiene sus cosas, pero yo creo que estamos en una etapa, poder decir, de la tecnología,
donde nos estamos modernizando y no parando con este programa de prevención que tenemos todos. Sí, la verdad, Gustavo, la tarea de UOCRA ha sido excelente, pero aparte ha tenido mucho reconocimiento, porque una Carmen Bueno, que para el que por ahí no conoce, es la representante de la OIT en todo lo que es riesgos del trabajo y adicciones. Es una española formada, maravillosa, que no va a cualquier lado, va a lugares donde realmente se hacen acciones. Y este último año, además, en el 2019, estuvo presente, como estuvo en otras oportunidades, el representante argentino de la OIT, que es de origen brasilero, Furtado de Oliveira, acompañando al secretario general, a Martínez, a Gerardo Martínez, que hace tantos años como cuando vos contabas, tuvo la valentía de ser tapa de los diarios de mayor tirada, diciendo, vamos a trabajar en esta temática, justamente por lo que ocurrió, como vos contabas al principio, en Atucha 2, con tantos trabajadores y las problemáticas y demás. Es decir, una obra fantástica llevada adelante, pero llevada adelante con Gustavo y el equipo, porque hay todo un equipo atrás de profesionales. Me acuerdo de Alejandra, el apellido raro, digo yo, pues sí, pero Alejandra, Claudio, los psicólogos, un grupo fantástico que hace una tarea sistemática que hizo lo que vale, ¿no? La acción concreta a través del tiempo, ¿sí? Ahora, eso es bárbaro. Vos fijate lo que siempre hablamos, ¿no, Ernesto? La prevención, ¿no? Qué importante es la prevención. Nosotros tenemos una cosa que no lo dije que es muy interesante. Hay un curso de formación sindical juvenil, ¿sí? Vos sabés, me quisiera que una vez lo escuche. Esta es formación sindical, chicos, estamos hablando de chicos que van a ser futuramente delegados, que hacen un curso como una carrera de un año, tienen leyes, tienen higiene y seguridad, tienen salud, tienen prevención de las adicciones, están formados de una manera, estamos hablando jóvenes de obra, jóvenes que uno le ve al futuro, se forman, hacen como una carrera y dentro del módulo que no estaba, dentro de ese módulo de formación que te pueden hablar de las leyes, de la Constitución Nacional, ¿viste? De las leyes de trabajo, saben los artículos, saben cómo proteger, porque uno, cuando nosotros hablamos del trabajador en el sindicato, de la prevención, agarramos dos aspectos. Agarrás un aspecto desde el punto de vista de la salud, para ayudarlo, para hacerle prevención, pero vos también tenés la contención de ese trabajador, evitando la discriminación o la estigmatización y trabajando para sostener el trabajo y la reinserción laboral. O sea, trabajamos por un lado como sindicalistas, porque lo tenemos que proteger, y al mismo tiempo, por otro lado, trabajamos en la salud para darles herramientas de formación y de prevención de las adicciones en la familia. Por eso tenemos, la residencia tiene el módulo de prevención de adicciones, trabajamos. Vos sabés que hay un área que se llama formación y capacitación de los trabajadores, se le dan las carreras de especialidades en plomero, martillo, dentro de ese módulo se puso también prevención de las adicciones. La escuela de enfermería también tiene un módulo de prevención. Es como que a todo el mundo le empezamos a dar y a machacar en la cabeza un módulo de prevención de adicciones. No es una charla, un módulo. Tienen un módulo como parte de su formación en adicciones. Bueno, yo lo escuché sí, con muchísimo gusto, no me acuerdo la calle, pero era ahí cerca de Primera Junta, que tienen un teatro maravilloso a media cuadra ahí de Rivadavia, y ahí, que también es como una escuela de formación o algo por el estilo, ahí mostraron cómo iba a ser este tema de el grupo juvenil,
específico de personas que se van formando para después ayudar a otros, ¿no? Así que también hay un tema que quiero destacar, que la pastoral social en adicciones, con el padre Pepe Di Paola a la cabeza, estuvo presente en las últimas grandes reuniones que ha hecho UOCRA a través de las acciones que vos llevás adelante con todo tu equipo. Y la verdad que es emocionante porque ahí se habla de la realidad. No hay teoría, o sea, hay parte de teoría porque la teoría debe estar, la educación, etcétera. Pero se habla de los aportes, las acciones, lo realizado. Entonces, yo cuando la otra vez le di a una gente de Colombia una serie de folletos, que me acuerdo había uno que gira y va diciendo que, bueno, todos de la UOCRA, realmente cuando yo contaba estas cosas, uno se emociona, porque es lo que ve de la realidad, digamos. Entonces, Claro. esta tarea, sobre todo vos, Gabriel, que estás acostumbrado a la realidad, cuando esto uno lo puede decir en otros contextos, realmente llenan de orgullo, ¿no? Orgullo ajeno, pero que uno se siente de alguna manera parte de esto, ¿no? Y vos Así que, sabés bueno, que una cosa, en este grupo, entre estos, hay también acá, donde estamos ahora, en esta aula, hay trabajadores que tal claro, vez no tienen un título de médico, de ingeniero, pero están. Una propuesta para Gustavo también. Esa gente que se ha formado así puede participar de este evento. Tal es así que después van a recibir un certificado de asistencia, especialmente, que puede ser muy útil. Por eso te invitamos a todos ellos, para que a través tuyo eso pueda hacer. Vos sabés que con nosotros también está apoyándonos APLA, por ejemplo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y bueno, hace muchos años trabajamos, está el comandante Masnata, que está dedicado especialmente como secretario de capacitación y desarrollo profesional, que también lo vamos a tener en algunas de estas eventos que tenemos todos los martes. Entonces, con toda libertad, adelante, con todas las propuestas que pueden ser. Para nosotros los profesionales tenemos que capacitarnos, recertificarnos en la Asociación Médica Argentina, pero también para la gente, los ingenieros, vos sabés que tenemos contacto también y hemos firmado un convenio, vamos a firmar con el IAS, y hace muchos años estamos trabajando en el Instituto Argentino de Seguridad, con el doctor Cutuli, que también está aquí y estamos haciendo actividades en conjunto. Por eso creo que tenemos que ir viendo todo esto, que ya lo venimos haciendo en la academia, en la sociedad, de hace muchos años, pero ahora es algo nuevo que tenemos que ir juntándonos y abrirnos unos a otros para tener estas actividades. sí, el sumar y multiplicar, Claro, pero sí. yo quería destacar mucho lo de Gustavo, como también ahora después vamos a escuchar a Nicolás con todo lo que tiene que ver con la telemedicina, pero lo de Gustavo como gremio, como UOCRA, hay pocos gremios. Está, por ejemplo, Alejandra Sassone de UPCN, que es un orgullo, es un orgullo. O sea, Alejandra Sassone con la gente que trabaja en el gremio de UPCN, en los centros preventivos laborales, realmente es un orgullo de contar, de mostrar lo que se hace, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a dejar las preguntas para después, para el final, y le vamos a dar paso a Nicolás, a nuestro estimado Nicolás Carrieri, para que también escucharlo atentamente en lo que nos va a contar. Lo que sí me parece que tiene ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, estaba con sí, sí, estaba sin con esto sonido, de está las... muy bien, muy bien. Sí, con esto de las interrupciones estaba esperando que pase un poco el
lo que vos estabas diciendo, Ernesto, por eso. Bueno, en principio le doy las gracias a Ernesto y a Gabriel por la oportunidad, principalmente entendiendo, y por lo que veo, es que ustedes ya son conocidos de esta sociedad, ¿no? Entonces, este sentirme invitado hace también ponerme en una situación de agradecimiento, ¿no? Hacia todos ustedes. Y fundamentalmente el tiempo de escucha, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. La idea es, les quería compartir, es una presentación breve que hice, que sí está basada en la conceptualización de las implementaciones de estrategias de programas de telemedicina, pero entendiendo los tiempos y el horario, ¿sí? Y que venimos todos de un entorno de trabajo de un día largo, prefería hacer una presentación más que está vinculado a la idea y a lo que me motiva, para dejarlo después abierto a las preguntas que entiendan son vinculantes a cada una de los temas que fui conversando, ¿sí? Está estructurada de esa manera. Así que mi intención es, a lo que dijo Ernesto, para que también entiendan más o menos de dónde vengo, yo comencé con la medicina del trabajo por una situación, creo que como muchos, yo trabajé muchos años en el área de emergencias y análisis de riesgo y aptitud de la Prefectura Naval Argentina, y de ahí, por situaciones, digamos, sanitaristas, también en paralelo me formé en el área de medicina laboral. Entonces, transité por las dos áreas, ¿no? Por lo que es la aptitud laboral, el riesgo laboral, la emergencia, y en paralelo la medicina laboral. Ese es básicamente lo que me fue sucediendo, ¿sí? Ahora les voy a compartir la presentación. Esperen que se ve perfecto, ¿eh? Estaría bueno empezar por el final a veces, pero no lo voy a hacer. Se ve muy bien. La idea es, el trabajo que se comenzó a hacer surge a partir de hace 2 años aproximadamente, ¿sí? El cómo se fue preparando, gestando esto, fue fundamentalmente tomando tres conceptos interesantes, que uno es cómo uno puede gestionar procesos de salud ocupacional, pero con una visión a mediano y largo plazo, donde vinculaba la epidemiología, ¿sí? como herramienta de obtención de datos concretos para poder gestionar preventivamente situaciones de salud, y después utilizar herramientas de innovación como es el recurso de la telemedicina, ¿sí? Les voy a decir más o menos qué es Transportadora de Gas del Norte, ¿no? Es decir, una mirada de lo que es la empresa, ¿sí? La empresa básicamente es una empresa de coparticipación pública y privada, ¿sí? Que tiene como activo, es decir, la responsabilidad de transportar el 40% del gas inyectado, ¿sí? En el territorio nacional, ¿sí? Obviamente distribuido por gasoductos troncales, y esto es el 20%, está considerado el 20% de la matriz energética de todo el país, ¿sí? Además, donde operamos, es decir, la función que tiene la empresa es operar y mantener 10.940 kilómetros de gasoducto, ¿sí? De los cuales 6.806 kilómetros son propios, y los demás son participaciones a terceros, ¿sí? Después vamos un poquito a cómo está distribuida la empresa. La empresa cuenta con un área centralizada de oficinas en Capital Federal, pero a su vez tiene 21 plantas compresoras, ¿sí?
permite conectar las cuencas de Neuquén, Noroeste y Boliviana de 8 y 9 distribuidoras del gas del país con subdistribuidoras industriales, ¿sí? Y estamos en 16 provincias argentinas, ¿sí? Y además estamos vinculados al gasoducto de Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay. ¿Sí? Obviamente se brinda un servicio de alta especificidad para la industria nacional e internacional, y desde 1993 a la fecha, el 2020, se incrementó la capacidad de transporte y de operación de la empresa de un 22.6% a un 60%. Ahora, ¿cómo es visualmente el sistema de TGN? Si ustedes lo ven a la izquierda, ¿sí? Lo que muestra es cómo es esta red y cómo está vinculada el gasoducto a cada una de las plantas, que son los puntitos, ¿sí? Y cómo es su conectividad hacia países limítrofes. Ahora, hay un tema y un rol interesante de acá, nos atiende, es cuál es la distribución de las personas, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, la empresa tiene 676 personas, de las cuales el 50% está ubicada en el interior, ¿sí? del país, distribuidas en cada una de estas plantas en las provincias. Y a su vez, el otro 50% está concentrado en Capital Federal en las oficinas. Por lo tanto, como acaban de ver, hay una distribución cultural, social, ¿sí? descentralizada por cada provincia. Acá es donde viene el porqué del pensar estas estrategias, ¿no? de trabajo. Es así que cuando el área de salud ocupacional se abre por la posibilidad de la empresa de, en el área de seguridad e higiene, ¿sí? para el análisis de riesgo, incorporar a toda el área de salud ocupacional. Una vez que se comienza a trabajar en el área de salud ocupacional, la pregunta es, ¿qué lugar se va a ocupar salud ocupacional dentro de esta compañía? Es decir, ¿cuál es la visión? Porque hasta ese momento no había un propósito, una visión o valores de la participación de salud ocupacional en la compañía. Así fue que se gestionó un modelo que está basado en 3 pilares de interconexión y de gestión, ¿no? Uno es, trabajar y atender sobre lo que todos conocemos como cumplimiento legal de lo que es salud y seguridad en el trabajo, pero debido a cómo está armada la empresa, se comenzó a gestionar, intervenir en contactos con la administración ministerial, no de salud pública. Así fue que se incorporó al área de responsabilidad social empresarial como vínculo importante de gestión, ¿no? Y ¿cuál era el propósito? Promoción de la salud. Es decir, entonces lo que se hace se trabaja en un marco de contexto público y privado con el fin de promocionar la salud y tener programas de prevención. Por lo tanto, se trabaja en ambos ámbitos, en el laboral, claramente sabiendo los lineamientos que hay que tener y corresponden, pero tomando mucha información de lo que hace a nivel ministerio y el área de salud pública. Obviamente el beneficio está en los trabajadores, ¿no? Es así, y perdón, acá les voy a correr a ustedes, ¿sí? ¿Qué se hizo? Se hizo un modelo de atención primaria de la salud en el contexto laboral. Es decir, en definitiva, lo que se hace fue regionalizar a cada una de las áreas, es decir, se conformaron 4 regiones, y en cada región se trabaja con este modelo, pero de manera particular, ¿no? Poniendo prioridad a los trabajadores. Así, ¿qué hice? En este contexto, como acaban de ver, fui a lo más simple, digamos. Comencemos con lo más simple y trabajando bajo este modelo sobre un recurso simplificado, digamos, ¿no? Entonces, lo que se trabaja es básicamente con encuestas, ¿sí? Estamos hablando de prevención, ¿no? Es decir, antes de salir con algún programa, se lanza una encuesta, ¿sí? La encuesta toma los modelos público-privado, ¿sí? Toma lo que se hace a nivel ministerio y local y se lanza a nivel dentro de la empresa. Ahí comienza la gestión. De así se armó un programa de salud ocupacional que incluye fundamentalmente la atención primaria de la salud laboral,
¿sí? Que principalmente está dirigido a la incorporación de indicadores de salud, es decir, a captar información propia de los trabajadores y de su estado de salud, ¿sí? Básicamente haciendo un buen monitoreo de la salud, dirigido en esta primera etapa con exámenes médicos de salud. Y además se trabajó en dos áreas, es en incorporar herramientas de trabajo, ¿sí? Y también tener un indicador de gestión. Así que lo que primero se hizo fue, cuando se empezó con esto, era un solo médico, estaba yo nada más, ¿sí? Sobre la gestión al año se incorporó en el staff 4 médicos, cada uno distribuidos por región, con características por especialidades de formación sanitarista distinta. Tenemos un médico de atención primaria de la salud, tenemos un médico neumonólogo, tenemos un médico cardiólogo y uno sanitarista. Y además se incorporaron 2 enfermeros, ¿sí? Y lo otro que se hizo como herramienta es incorporar el módulo de gestión de salud ocupacional de SAP. Es decir, se priorizó tener un módulo de carga y administración de datos, ¿sí? Para poder documentar y monitorear esto que les estoy comentando. ¿Qué pasa con eso? Lo que se hizo fue, además, incorporar una herramienta de ongoing, se llama, es decir, esto se actualiza, es carga directa, desde SAP. Por lo tanto, una vez que cargamos la información en SAP, directamente me baja un reporte dinámico, ¿sí? Medido en este caso por exámenes médicos de salud, ¿sí? Es decir, sobre la nómina total que fue cargada en su momento, ¿sí? Tenemos el indicador de adhesión. Este indicador de adhesión bajó por la situación de COVID, que es la que voy a hablar ahora. Es decir, hasta el año pasado teníamos un 89%, ahora con la situación de COVID, al no estar habiendo exámenes médicos de salud, por una cuestión lógica, porque está el modelo preventivo también hecho para que en este momento no esté, y ahora van a entender el rol de la telemedicina acá, ¿sí? Bajó ese indicador, pero lo tenemos monitoreado, ¿sí? Y lo otro que tenemos es, justamente, hicimos un estudio transversal el año pasado de cómo teníamos a la población distribuida, y lo que hicimos fue empezar a hacer un estudio de prevalencia poblacional se llama, ¿no? Esto para los epidemiólogos y la doctora que todos sabemos de epidemiología, simplemente fue tener un estándar base, línea base, cómo estaba la población sobre principalmente un tema importante que era el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la edad promedio de la población de la empresa es 47 años. Tenemos una población de promedio, en el interior el promedio son 54 años. Tenemos una población adulta, ¿sí? Donde obviamente hay que monitorear muy bien su situación de salud. Todo esto tomado de indicadores de enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud, es decir, lo que se hace es comparar ambas bases. Ahora, ¿por qué la telemedicina? La telemedicina en ese momento, esto fue hace un año, fue decir, bueno, con el concepto de trabajo, ¿sí? Federal, ¿sí? ¿Cómo puedo mejorar los procesos de gestión? De ahí que empezamos a investigar qué era la telemedicina o qué podía aportar la telemedicina, sabiendo que la Organización Mundial de la Salud comenzaba a ver esto dentro del contexto para tener en cuenta, ¿sí? De ahí, lo que quiero mostrar es, obviamente, qué herramientas toma la telemedicina y cómo hicimos ahora para aplicarlo en el ámbito laboral, ¿no? En realidad fue un hallazgo porque se nos vino COVID-19, ¿sí? Es decir, tuvimos que salir a gestionarla de manera interna primero, para pensar un modelo a futuro, como decía el doctor, es decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora para hacia adelante, ¿no? Entonces, básicamente se tomó, bueno, ¿qué hacemos en telemonitoreo? ¿Qué hacemos en teleconsulta, en telediagnóstico, teleconferencia, teleeducación y obviamente almacenamiento digital? El almacenamiento digital ya lo habíamos hecho con SAP. Entonces, nos pasó lo siguiente, es decir, la pandemia que estamos atravesando, desde que comenzó,
haber gestionado de esta manera permitió acelerar el proceso de gestión de prevención de riesgos por COVID-19. Ahora vamos al caso puntual. Lo que podríamos haber hecho o tardado determinado tiempo fue una herramienta velocísima para poder, en un corto plazo, poder gestionar preventivamente los riesgos. De ahí que esto es un bien de la industria del gas y petróleo, ¿no? Se tomó una guía de cómo planificar la pandemia en la industria, esta es una guía internacional, y se tomó una guía de las normas, ¿sí? OSHA, para comenzar a trabajar específicamente en los trabajadores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Como la empresa a nivel pandemia, tuvimos que focalizarnos y abrirnos en dos regiones, es decir, una región propiamente que nosotros le decimos el campo, pero es el interior del país, y cada una de sus provincias con su contexto, y AMBA es el área de Capital Federal y el marco de conurbano de Buenos Aires. Por eso se comenzó una etapa inicial de la pandemia donde se hizo un comité ejecutivo y un comité de crisis, y se estructuró con una etapa establecida de pandemia donde hay un comité ejecutivo y 3 tipos de comité, uno de crisis, uno de comité de regreso al trabajo de campo y uno de trabajo a sede. Salud ocupacional hoy en día está en todas las reuniones, de estas en todas. Ahora, ¿cuál fue el modelo para poder trabajar? Fue justamente empezar a aplicar conceptos de telemedicina. Entonces, ¿cómo hicimos el relevamiento de antecedentes de salud? Es decir, en la etapa inicial de la pandemia todos sabemos que se tuvieron que relevar los antecedentes de salud de la población, para caracterizar a la población en riesgos, ¿no? Entonces, y además tuvimos que salir con una implementación de los protocolos de salud ocupacional, obviamente. Teníamos los para relevamiento de antecedentes teníamos almacenados digitalmente los datos. Ahora, a esto le agregamos una encuesta, ¿sí? Ahora, esta encuesta fue direccionada mediante el recurso de la telemedicina. La encuesta no fue un mail, la encuesta fue una encuesta teledirigida con videoconsulta, ¿sí? Canalizada por los jefes, donde el empleado se hacía eco de la encuesta, es decir, era personalizada, sabía que le estaba llegando una encuesta y que iba a tener una respuesta sobre los antecedentes. ¿Sí? El otro punto es cómo se implementó el protocolo de salud ocupacional. No se mandó un mail, lo que se hizo fue todo un programa con recursos humanos de teleeducación a cada una de las plantas para educarlos en cómo deberían manejarse ante la pandemia. Esto cubre a toda la gente de la empresa. ¿Sí? Que es acá lo que acabo de decir, es el plan de comunicación de protocolos de salud ocupacional. ¿Sí? Y después todo el plan de comunicación de medidas de protección. También fue todo un programa de teleeducación, ¿sí? Con e-learnings, haciendo videoconsultas, ¿sí? Y además poniendo herramientas de teleconsultas en el caso de que algo no haya quedado claro. En la etapa establecida de la pandemia, ¿sí? Acá directamente se lanzó lo que se llama un plan de teleprevención, es decir, cómo tomo medidas preventivas utilizando las herramientas de telemedicina, ¿sí? Por eso se lanzó, para atender la emergencia, es un programa de monitoreo epidemiológico laboral, que ahí se hace un telemonitoreo, ¿en qué consiste? Para el telemonitoreo hay contratado una persona que está capacitada en manejo de contingencias, que lo que hace es cuando una vez educadas las personas, una vez que tenemos un llamado, la persona llama directamente, actúa, aísla preventivamente a la persona, y lo que hace es esperar el monitoreo epidemiológico de salud regional. Por lo tanto, lo que hacemos es intervenir mediante el telemonitoreo preventivamente. Sabemos que el sistema de salud puede retrasarse. Entonces lo que hacemos es intervenimos, ¿sí? Intervenimos inicialmente para dejar a la persona tranquila, que está sostenida, acompañada, y se le da una guía y asesoramiento y se espera que intervenga el área, en este caso es el área de salud pública, ¿sí? O la obra social. Y después
se lanzó un programa de comunicación y un programa preventivo de riesgos psicosociales. El programa de comunicación es teleconsulta, ¿sí? Mediante videollamada y un programa de aviso, ¿no? Y el programa preventivo de riesgos psicosociales, ¿qué se hizo con esto? Se contrató una consultora para manejar los riesgos psicosociales y se contrató un consultor infectólogo para hablar de temas propios de COVID. Pero estos dos profesionales insertados en la población mediante herramientas de telemedicina y herramientas de telecomunicación. Se hacen videollamadas, se registra y se documenta la actividad. Ahora, la tercera etapa es cómo estamos pensando el retorno, ¿no? Es decir, hacia adelante ahora, en este contexto. El Comité de Regreso de Trabajo a Sede, que es oficinas, todavía sigue bajo sujeto a un plan de contingencia, todavía no se tomaron decisiones. Ahora, sobre campo, lo que se hizo fue categorizar al personal operativo de plantas y bases. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa de servicio esencial. Por lo tanto, en la realidad de la empresa, la población puede cumplir con sus tareas, ¿sí? No tiene que estar condicionada solo al teletrabajo, sino que puede ir a cumplir con sus tareas. ¿Pero qué se hizo previamente? Se relevó a toda la gente y se la categorizó. ¿De qué manera? Mediante una teleconsulta. Se le pidió a cada uno de los jefes que, y el relevamiento y más los datos, se los llamó por teléfono, si es una videollamada, con los seleccionados obviamente, ¿sí? Y se le hizo una videollamada. ¿Para qué? Para monitorearlo, es decir, para saber cuál es su condición de salud y armar una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo analiza el contexto, que es el eje de las ordenadas en la que acabo de mostrar, y analiza antecedentes de salud. Entonces, ¿qué hace? Lo que hicimos fue llevarle al consultorio a la persona, porque sabíamos que esa persona no estaba en este contexto incapacitada de ir a ver a un médico, o porque son mayores, o porque les queda lejos, o porque tienen que transitar, ¿sí? Y se le hizo la teleconsulta. De esa manera se caracterizó a la población. ¿Sí? Obviamente en verde, amarillo y rojo, de determinado riesgo. ¿Riesgo a qué? No riesgo a contagio, es decir, el contagio está, riesgo a que se complique por el contagio con COVID. ¿Sí? Entonces se está cuidando, obviamente, claro, y esto está insertado en lo que dice el Ministerio de Salud, por lo tanto, al que le estamos dando más cuidado son aquellos que se podrían complicar sobre la situación. ¿Sí? Y obviamente ahora estamos por lanzar una encuesta que es cómo medimos este trabajo, porque lo vamos a tener que medir, ¿sí? Y acá entra un indicador de calidad de atención percibida, es decir, Salud Ocupacional lo que va a lanzar es un indicador de cómo a la persona el uso de los recursos de la telemedicina, ¿sí?, aportaron o no a lo que ellos perciben como atención. ¿Sí? Y el otro va a ser un indicador de impacto. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente mediante el programa de encuesta. ¿Sí? Entonces, hacia futuro, ¿qué estamos pensando? A futuro, que obviamente es... sabemos que existe muchos interrogantes, y más en el ambiente del contexto del trabajo, sobre diferentes situaciones que puedan llegar a suceder. Ahora, preventivamente, la idea es ver, en este contexto, cómo la telemedicina nos acerca a la persona. ¿Sí? Y de esa manera es cómo le llegamos a cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Estamos teniendo, de una manera, esto es informal, una gran percepción del resultado. ¿Sí? La verdad que están todos muy conformes. ¿Sí? Todos muy conformes. Así que la idea ahora es, sobre las herramientas de telemedicina, ya estamos trabajando en proveedores, y en un proveedor, por el momento es interno. Esto lo hicimos una enfermera, y yo obviamente, ¿no?, este trabajo. Cada uno en sus respectivas caracterizaciones. Pero ya estamos pensando para el año que viene, comenzar a incorporar, que ya hemos tenido reuniones, obviamente estamos en etapa de decisión, para lanzar el programa, ¿no? Pero bajo esta mirada, ¿sí? Bajo esta mirada, sobre un determinante de modelo de gestión.
¿sí? Así que, ¿por qué lo pongo a Ernesto Eduardo González? Porque en la presentación al final es porque la verdad me parecía importante nombrarlo, no por la charla en sí misma, sino por dándole agradecimiento por la oportunidad. ¿Sí? Parte de lo que estoy mostrando surge de los diálogos que tengo con él. Así que es parte de la idea, es parte del concepto de lo que digo. Me pareció importante ponerlo. Acá no es solo mi trabajo. ¿Sí? Bueno, la verdad, Así que, Nicolás, excelente, muy bueno. Y ahora viene un momento de preguntas. Pero yo más que preguntas voy a hacer un poco de recordatorio. En el caso de nuestro estimado Gustavo, doctor Gustavo Calderón, yo quería que él diga o que recuerde para todos que UOCRA, creo que es el 6 de octubre, tiene una jornada muy importante, también con una visión hasta internacional y demás. Entonces estaría bueno que él nos comentara un poquitito y por supuesto nos invite a todos a esas Claro. jornadas tan interesantes como viene desarrollando. No sé, Gustavo, si Sí, tenés la posibilidad. bueno, sí, esta jornada la vamos a hacer, por supuesto, como dijimos hace un rato, la pandemia nos hizo cambiar muchas cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer una jornada donde vienen todos, los invitamos, y bueno, este año tuvimos que hacer el cambio, dijimos, no vamos a cortar este trabajo lindo que venimos haciendo, así que decidimos hacer esta cuarta jornada de otra manera. ¿Y qué hicimos? La repartimos en 4 semanas, ¿no? La vamos a hacer desde el martes 6 hasta el martes 6, el martes 13, el 20 y el 27 de octubre a las 11 del mediodía y con distintos tópicos, ¿sí? En uno de ellos vamos a tocar desafíos en salud, seguridad y prevención de las adicciones en el trabajo en la época de pandemia. La segunda jornada, que va a ser el 13, va a ser políticas públicas y aspectos legales de los consumos problemáticos en el ámbito laboral. El día 20 vamos a hacer la mesa internacional del estado actual del consumo problemáticos en el mundo y su impacto en el ámbito laboral. Y por último, como siempre hacemos, viste Ernesto, una mesa tripartita, donde reflexionamos un poco desde los distintos ámbitos, estatal, sindical y del Estado, hacemos una mesa la misma, los problemas más allá de la pandemia y del consumo de las drogas. Así que, por supuesto, yo les voy a pasar, después te voy a pasar la invitación y para que todos participen. Perfecto, así lo repartimos para todos porque realmente cada año se va superando en calidad, en expositores, en acciones. Realmente cuando ustedes puedan, esto es a las 11 de la mañana. Es a las 11 de la mañana. Sí, Así sí. que los que puedan, la verdad, vale la pena porque es de muy, muy buena calidad. Así que no era pregunta, sino recordatorio, nada más. Sí. Y desde ya tienen los auspicios de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Muchas gracias. Y la Sociedad Cristiana de la Salud Internacional, porque es muy, muy importante. Así lo podemos difundir también en todo el ámbito académico. Es importante esto. Porque No, vos fíjate, muchas gracias, Gustavo, y va a ser un gusto participar permanentemente escuchándolos y participando de esta charla, la cual es muy interesante. La del doctor Nicolás me pareció una charla muy rica y muy moderna hoy a los problemas que hoy tenemos. Tal cual. Bueno, justamente el no pregunta, pero sino recordatorio también para Nicolás, es que esta modernidad, digamos, a la que nos obliga, en este caso, una pandemia, una cuarentena, pero ya nuestro querido y joven doctor Nicolás Carrieri tiene esa visión, digamos, de la no modernidad solamente, sino de
aprovechar todos los conocimientos y utilizar la tecnología al servicio de la salud. Entonces, Muy en bien. ese concepto, a mí me gustaría que Nicolás nos recuerde cómo fueron los, como digamos, pasos que está dando en esto de organizar hacia futuro, que eso es lo más difícil, porque lo que tenemos ahora es la batalla, es el día a día, es lo cotidiano. Lo pasado ya pasó. El tema es esa visión a futuro, y él está haciendo una carrera, un estudio que le va a sumar a esta tecnología de futuro, que es lo que yo quería que él lo explique. Sí, 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 bueno, ahí es donde me pongo nervioso porque no, lo autorreferenciado a mí me cuesta. No, no, pero lo que te hace es tu experiencia, es tu vivencia que nos está haciendo. Exacto. El tema es, para eso tomé la iniciativa de este año ya de terminar con el curso superior de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Y además estoy ya comenzando el posgrado de administración de gestión de sistemas de salud, ¿no? Entonces, la idea es finalizar y darle a este contexto un avance de mirada de gestión, ¿no? De gestión basada en conformar sistemas preventivos de salud, analizados no solo por el beneficio de las personas, sino también sobre los costos que pueden implicar eso, ¿no? Y priorizando la actividad médica, por eso lo de la encuesta de atención percibida, es decir, la idea es jerarquizar el trabajo, pero para eso tiene que haber un modelo de gestión que permita ubicarnos en ese espacio, ¿no? Claramente, de toma de decisión. Lo que nos permite las herramientas es es decir, gestionar herramientas más modernas en esta actividad, o por lo que puede llegar a venir, nos permite tomar mejores decisiones. Bien. Es decir, y esto me parece que es interesante. Es eso, justamente en la mirada. Lo muy valioso de tu experiencia como emergentólogo, como en un ámbito de salud, en el caso de prefectura, cómo se fue dando todo hasta llegar a buscar los máximos beneficios con los mínimos costos y además con la inteligencia, no solamente la inteligencia artificial, sino la inteligencia puesta al servicio de la medicina laboral. Y esto es muy importante, muy importante. Claro. Yo le doy mucho valor. Y también me encanta lo que dice Gustavo, que en el fondo, cuando él habla de todo esto, es solidaridad. Es solidaridad lo que están haciendo desde WOCRA. Y hablando de solidaridad, también me parece importante renombrar que está la doctora Erika Acevedo, psiquiatra del Hospital de Adicciones, que trabaja también con la licenciada Cassese, y que en realidad cuando uno mira todo esto, es cómo estar mejor, cómo ayudar a los demás a estar mejor. Cuando Javier hablaba, qué gusto que esté la doctora Israel, que fue mi maestra, alguien que ayudó al otro, le enseñó, esto también es una enseñanza. Por eso yo agradezco tanto a Nicolás, agradezco tanto a Gustavo, que no se enseñan con esto y en el fondo están haciendo acciones para estar mejor, tanto para todos los trabajadores de WOCRA como tanto para todos los trabajadores de TGN. Digamos, esto es salud ocupacional, esto es trabajar para los demás, y esto es lo valioso. Entonces yo en esta idea de entrevistas con profesionales, con especialistas, este nutriente, digamos, que nos dan, es fantástico, y no tenemos palabras de agradecimiento. No sé vos, Gabriel, ¿qué te parece? También.
es sumamente importante. Y es sumamente importante que estemos juntos. Es decir, todos los que forman este grupo y aquellos que se integren son parte de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo. El señor presidente de la AMA, el profesor doctor Miguel Galmés, siempre lo recalca, igualmente que el doctor Carlos Mercado, el secretario general, el doctor Reusi, como también el presidente de honor, Elías Hurtado Hoyos, cuán importante es estar capacitándolos juntos, y siempre ellos dicen, esta es su casa, la sociedad es su casa. Nicolás, junto con otro apasionado que es el señor Stern, que está en la biocomunicación, bueno, ahí estamos trabajando muchísimo en la sociedad, entonces, adelante. Y ahora vamos a dar paso a la doctora Matilde, pero quiero decirles algo. En esto, acá hay un elemento que se llama Virome. Entonces, anoten. La página de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, samt.com.ar, está siendo ayornada en forma más, diríamos, técnica a la actualidad. Igualmente estamos en comunicación constante con la Sociedad de Medicina Interna y trabajando en conjunto también para dar, porque nos ocupa mucho la capacitación de los médicos también, los médicos del futuro y de los presentes, en toda la faz clínica en relación a los ámbitos de trabajo. Doctora Matilde, para cerrar este evento tan maravilloso, tus palabras. Muy agradecida como siempre del aprendizaje, y estoy realmente, ustedes no se dan cuenta lo entusiasmada que estoy con este asunto de la telemedicina. Nosotros que tuvimos una escuela del tipo de relación médico-paciente, que hay que tocar, que hay que palpar, que hay que ver, que hay que revisar, lo que eso no se abandona nunca, realmente esto de la telemedicina es muy importante, sobre todo en este tipo de empresas que trabajan en lugares remotos, donde por diversas causas no pueden llegar. Y esto la telemedicina y bien hecha realmente salta un escollo muy importante de conocer al trabajador y de verlo y de dividirlo en grupos, que yo estoy viendo realmente lo que significa el avance en y no quedarme en la medicina solamente, que con todo afecto y amor le comuniqué al doctor Cookie y otros de muchos años, pero esta es una cosa que realmente estoy aprendiendo y que realmente tiene que estar ya como materia y ponerlos justamente, no sé si optativa o algo, pero en el plan de pregado, porque esto es muy importante. Es la nueva etapa en la enseñanza de aprendizaje de la medicina en el trabajo. Exactamente, en eso estamos y tenemos que hacerlo así, juntos, unidos en esta etapa para formar a esos médicos nuevos que se están formando y los médicos que ya están formados y que se recertifican también en medicina interna, en medicina del trabajo. Es fundamental esto, y también en higiene y seguridad en el trabajo y todos los aspectos psicosociales, muy importante hoy en día en la capacitación de la medicina del trabajo. Tal cual, Gabriel. Sigan inscribiéndose todos los martes, porque esto es muy importante. Háganlo en todo, aún los oradores, aún todo lo de los gremios, que se puedan inscribir para la próxima actividad, que recuérdanos cuál va a ser el próximo martes, González, y son todos bienvenidos y estamos abiertos a todas aquellas actividades que ustedes y los temas que quieran hacer, como la doctora Erika y tantos otros. Vemos también a Antonio De Luca, el doctor Antonio De Luca, allí un gran especialista en salud pública también, que estuvo también trabajando en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con otros grandes colegas también,
y que, bueno, hay que seguir adelante. González. Sí, Gabriel, aprovechando que estamos entre amigos, vamos a solicitarle también a Nicolás para futuros cursos, todo lo que tenga que ver con telemedicina. Lo Y a vamos Gustavo también, con sus y a aspectos Gustavo la obra aparte, social. la experiencia de dirigir la obra social, una de las obras sociales más complejas del país, Claro. también lo vamos a molestar amigablemente, digamos. Porque los médicos también van a trabajar a las obras sociales, Pero claro que sí. trabajan Claro en que sí. privado. Entonces, la mutua relación docente es fundamental, Tal porque cual, si no, tal cual. los pacientes o los trabajadores tampoco van a ser bien atendidos si no formamos bien nuestro recurso humano. Exactamente, y tanto Nicolás como Gustavo son personas que están trabajando para que los demás estén bien, ¿no? Y eso es Exactamente. fundamental también transmitirlo. Hay gente que lo necesita. Pero bueno, el próximo martes, ya 1 de septiembre, parece increíble, ya pasó más de la mitad del año. El tema es cómo nos ayuda la tecnología moderna, la tecnología de punta, a trabajar temas como adicciones y como diabetes. Esto a través de especialistas que son Leonardo Migliaccio, Mario Casado y Florencia Rosich. Es decir, Sí. los vamos a esperar a partir de las 6 de la tarde de la semana que viene, del martes 1 de septiembre, con muchísimo gusto. Sí. Además, y esto, por eso agradezco tanto al equipo, a Alejandro Estel, Margarita, Carlos y demás, todos estos encuentros están siendo grabados y después esto va a terminar siendo un libro parlante al final del año, con especialistas de la talla de Nicolás Carrieri, de Gustavo Calderón y todos los que estuvieron antes y todos los que van a estar todos los martes hasta fin de año. Así que las palabras son de enorme agradecimiento a Alejandro Estel y equipo, y por supuesto a Gustavo Calderón y a Nicolás Carrieri. Realmente nos han dado una tarde para pensar, para reflexionar y para aprender. Muchas gracias, ha sido muy buena. Si me permitís, Ernesto, ahora que lo tengo visible, que no me quería equivocar con los nombres, voy a hacer extensa esta jornada que vamos a hacer, porque los nombres son importantes. En esa jornada va a estar Verónica Brasesco, va a estar Roberto Canay, en su primero va a estar el diputado Luis Giacomo, viste que es el presidente de la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados, la doctora Mariela Aguirre, va a estar la doctora Lucila García Blanco. Habíamos invitado a Volkov, a Nora, ella justo va a estar, Volkov es la directora del Instituto de Adicciones en Estados Unidos, así que seguramente creo que nos dijo que va a estar el doctor Blanco en su reemplazo. Vamos a tener una antropóloga que es de España, que es la doctora Nuria Romo Áviles, así que va a ser un programa muy rico, ¿sí? Muy rico para distintos temas que van a ser de interés. Si vos me permitís, se los voy a pasar, les voy a pasar los leads y la participación a todos aquellos que quieran participar. Y les agradezco, la verdad que es mi primera vez que estoy, pero me parece muy rico esto, así que me van a tener constantemente. Por favor, sí. Y todos estos videos, como dijo González, denos paciencia porque lo hacemos con mucho esfuerzo, van a estar subidos a esa página de la Sociedad de Medicina del Trabajo y también a la página de la Sociedad de Medicina Interna, que tenemos ya el ofrecimiento, ¿no es cierto? Y esto que se va a hablar, la próxima, es los aspectos técnicos de las mediciones, que para los médicos clínicos es muy importante, así que vamos a ver si podemos invitar a los médicos internos para que escuchen, porque es toda la parte técnica de cómo se hacen determinadas mediciones, que eso es muy importante y a veces no lo tenemos en la formación clínica. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias nuevamente y quedamos para este próximo martes a las 18 horas. Así que a todas y a todos, con todo corazón, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Muchas Un gracias. gran abrazo. Bueno, Gabriel, quería saludarte, ¿sí? Y darte las gracias No, por esta oportunidad. Así que bueno, que ojalá tenga continuidad, ¿no? Así que estoy a disposición y ya seguramente con Ernesto, que obviamente estamos trabajando juntos con la implementación del programa, poder darle continuidad, ¿no? Claro que sí. Creo que es el camino de la fusión de la medicina laboral con la atención primaria de la salud puesto en la medicina interna y que yo soy médico clínico, es Exactamente. prioritario. Eso es lo que enseñamos y lo que tenemos que Sí, hacer, sin ninguna duda. Y adelante con la salud pública. Nosotros tenemos en nuestra sociedad también al profesor Vicente Masáfero, que está con nosotros y trabajando en todos estos temas, uno de los referentes más notables de la salud pública, ¿no? Con la especialización de hace muchos años y trabajamos codo a codo. Y la medicina del trabajo y la salud pública tienen que trabajar en conjunto. Nace de ahí, así que... Hacia ahí. Sigamos juntos con ideas. Dale, Vamos. dale. Te mando un saludo. Igualmente, Chau, chau. en contacto. Vale. En contacto, sí, sí.